Hola, hola a todos. ¿Cómo están mis alumnos? Mucho gusto estar aquí con ustedes desde en línea para ustedes ahí en la pantalla. Hoy en nuestra clase yo quiero hablar un rato sobre el sustantivo. Iremos charlar, aprender un poquito sobre el sustantivo, las clases de sustantivo. Podéis ver. Iremos hablar un poquito sobre nombres propios, nombres comunes. Y en ortografía iremos estudiar un poquito más sobre las mayúsculas iniciales, según el significado y segundo la puntuación, ¿cierto? Lo que tengo a hablar sobre los sustantivos, vamos a empezar sobre los nombres propios, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre los antropónimos. ¿Qué es antropónimo? ¿Alguien sabe? Antro es relativo a hombre y ónimo es relativo a nombre. Entonces, antropónimo es nombre de personas, nombre de las personas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los nombres de pila. ¿Qué son los nombres de pila? Nombre de pila es lo primer nombre de una persona. El primer nombre de una persona es nombre de pila. Iremos estudiar nombres de pilas sin artículo, ¿cierto? Por ejemplo, un nombre de pila muy común es María. Y otro nombre de pila muy común es Antonio, ¿cierto? Uh, Otros nombres de pila muy común son Juan, Carlos, Juanjo, Dolores, Francisco, José, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los nombres hipocorísticos. ¿Qué son nombres hipocorísticos? Son nombres diminutivos, nombres que son usados para llamar a la persona con cariño, ¿cierto? ¿Qué es hipocorístico? Hipocorístico viene del greco. Su significado es llamar suave, ¿cierto?
viene del greco hipocoristos, que es llamar suave. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de nombres hipocorísticos. Pepe. Pepe es un nombre hipocorístico para ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Pepe. Es común usar el Pepe para quienes se llama José. Podemos llamar José con cariño suave de Pepe, ¿cierto? Ahora un otro nombre hipocorístico mucho común es Paco. Paco es un nombre hipocorístico para ¿alguien sabe? Francisco. Paco es Francisco, ¿cierto? Si quiero llamar Francisco con cariño, yo digo, lo llamo Paco, ¿ok? Otro nombre hipocorístico eso es femenino y es Chelo. ¿Qué mujer podemos llamar Chelo, perdona. Chelo es un nombre hipocorístico para Consuelo. Consuelo es un nombre hipocorístico para cello. Ok. Vamos a ver más algunos nombres. Ahora vamos a ver el nombre hipocorístico. Chava. Podemos usar Chava para chamar Isabel. Isabel. Chava es Isabel. ¿Cierto? Ahora un otro nombre hipocorístico muy común en España es Guicho. Guicho. Podemos hablar. Habla usted Guicho. Guicho es Luis. Luis. Podemos llamar Luis de Guicho. ¿Ok?
Más uno más. ¿Qué nombre será? Es muy común en España también. Eso yo creo que algunos conozcan. Pancho. Pancho es un nombre hipocorístico para Francisco. Entonces, tenemos dos nombres hipocorísticos para Francisco. Tenemos, ustedes recuerdan, tenemos primeramente Paco, recuerdan, para Francisco. Y ahora tenemos Pancho, Pancho, Francisco. Ok, muy bien. Vamos a recordar. ¿Qué es nombre de pila? Nombre de pila es el primer nombre de la persona. Ok. Ahora los nombres que todos llaman esas personas con cariño de modo suave es los nombres hipocorísticos. Perdona mi perro, ok. Este perro es imposible. Lo nombre de él es Neguito. Perdona. Pero continuemos. Ya vimos los nombres hipocorísticos Pepe, Paco, Chelo. Ahí tiene más uno. Lola. Lola es común en España que sea el nombre de Dolores. Dolores puede ser llamada de Lola, ¿cierto? Entonces vimos Pepe, que es el nombre de José. Paco es Francisco. Chelo es femenino, es un nombre para Consuelo. Y ahora Lola para Dolores, ¿cierto? Guicho es Luis. Guicho es común en Hispanoamérica, ¿cierto? Pepe, Paco, Chelo y Lola es común en España. Guicho, Pancho es común en Hispanoamérica, ¿cierto? Entonces, para Francisco, podemos usar Paco en España, pero en Hispanoamérica podemos usar para Francisco Pancho en Hispanoamérica, ¿certo? Paco, Espanha. Pancho, Hispanoamérica. Guicho para Luis en Hispanoamérica también. Chava para Isabel
en Hispanoamérica. Ahora otro nombre en Hispanoamérica común en Hispanoamérica es chayo. Chayo en Hispanoamérica es usado para rosario. Rosario en Hispanoamérica es con cariño llamada de chayo, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro tipo de nombre que es nombre. No es el primer nombre, pero el nombre que viene después del primer nombre es, ¿cómo llamamos? Apellidos. ¿Qué es apellido? Es el segundo nombre, el tercer nombre, llamamos de apellido. Mi nombre de pila es Rafael y mi apellido es Casiano. Me llamo Rafael Casiano. Rafael es mi nombre de pila y Casiano es mi nombre de... es mi apellido, ¿cierto? Mi nombre del medio, ¿cierto? Unos apellidos muy comunes en España son Fernández y otro apellido muy común en España es González. Fernández, González. Tenemos también Chávez, ¿cierto? Y es esto. Entonces, hemos visto los nombres de pila, los nombres hipocorísticos y ahora los apellidos, ¿cierto? Ahora vamos a ver formas de tratamiento, ¿cierto? Para llamar con respeto las personas, ¿ok? Las formas de tratamiento que podemos usar en español es
podemos usar el señor cuando queremos usar eh, el apellido, ¿cierto? Por ejemplo, el señor Cassiano, ¿cierto? Y podemos usar también don cuando queremos usar el nombre de pila, ¿cierto? Por ejemplo, el don Rafael, que soy yo, ¿cierto? Entonces podéis decir don Rafael. O si quieres decir el apellido, el señor Cassiano o el señor Santos, el señor Silva, el señor González, el señor Fernández. O si queréis usar el nombre de pila, podéis usar Don. Solamente decís Don Rafael, Don Juan, Don Diego, Don Juanjo, ¿cierto? Siempre para hombres. Es común usar en España para hombres. Pero en Ecuador y Colombia es común usar para mujeres también, ¿cierto? Para mujeres usamos doña. Usamos doña. Doña María, Doña Dolores, Doña Rosario, Doña Dona Checa, ¿cierto? En Ecuador y Colombia, cuando usamos don o doña, es para usar el nombre, y cuando es para usar el apellido, que sea sin connotación depreciativa, ¿ok? En el caso de usar el apellido, por ejemplo, Doña o Don González, es un uso exclusivo con sustantivo para ciertos estratos sociales, ¿cierto? No son todos que usan en Ecuador y Colombia don y doña, más apellido es más algunos estratos sociales, ¿cierto? Ahora, o voy a hablar de una forma de tratamiento muy común en República Dominicana. En República Dominicana usamos para la forma de tratamiento su merced, ¿cierto? En República Dominicana usamos su merced Francisco, su merced Juan, ¿cierto? Es un pronombre de tratamiento, una forma de tratamiento para llamar con respeto
en República Dominicana, su merced. Dale. Vale, chicos. Ahora vamos a hablar un poquito de otro tipo de nombre que se llama, es una otra clase de nombres, ¿ok? Dale. Se llama topónimos. ¿Qué es topónimos? Topo es el significado de lugar, ¿cierto? Entonces, topónimos es nombre de lugares, ¿cierto? Entonces, tienes muchos nombres de lugares. Por ejemplo, tenemos nombres de países. ¿Quién lembra los nombres de países? De los países. Por ejemplo, tiene aquí dos nombres de lugares, o sea, dos topónimos: España y Italia. Son topónimos de países sin artículo, ¿cierto? España, Italia, París, ¿cierto? Alcalá, Madrid, pero los nombres de países casi siempre es sin artículo, pero tiene un país, país que tiene artículo, un país hispanoamericano que tiene artículo, que es El Salvador. El Salvador es un país que tiene artículo, ¿cierto? ¿Cuál es el país hispanoamericano que tiene artículo? El Salvador. ¿Vale? Ahora es una excepción. El Salvador es una excepción a los topónimos sin artículo, ¿cierto? Tenemos también otros topónimos. Que son cualquier lugar podéis llamar de topónimos. Tiene un lugar en especial que yo quería hablar, que se llama Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares es un topónimo de una ciudad en España que es la primera ciudad que fue eh, construida para los universitarios, ¿cierto? Es la primera ciudad universitaria del mundo y hoy es un patrimonio de la UNESCO, ¿cierto? Ahora vamos a otra parte de nuestra clase. ¿Qué parte es? Vamos a hablar un poquito de nombres comunes. Para nombres comunes, hoy vamos a ver unos nombres para períodos temporales. Para nombres comunes de períodos temporales, tenemos, por ejemplo, mediodía, tenemos tarde, noche, medianoche. Son todos nombres de períodos temporales, ¿cierto? Mediodía, tarde, noche, medianoche, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Mañana, ¿cierto? Tenemos ayer, mañana, ayer. Mañana y ayer. Tenemos hoy, mañana y ayer, ¿cierto? Ahora, ¿qué otros tipos de nombres tenemos? Nombres comunes. Eventivos. Eventivos. ¿Qué es nombres eventivos? Por ejemplo, tenemos accidente, concierto. Nombres eventivos son nombres de eventos. ¿Qué más tenemos? Accidente, concierto, maratona, show, ¿cierto? Dale. Tenemos también otros tipos de nombres. Tenemos varios tipos de nombres, ¿cierto? Tenemos algunos nombres
algunos topónimos que llevan incorporado el artículo, ¿cierto? Nombres de lugares que tiene artículo. Por ejemplo, La Coruña es un lugar y tiene artículo, ¿cierto? Nombres de países generalmente no tienen artículo, excepto El Salvador. Pero ciudades, generalmente muchas tienen artículos. Por ejemplo, La Paz. La Paz es una ciudad. Para países no tenemos artículo, excepto El Salvador, pero en ciudades generalmente tiene artículo. Entonces tenemos La Coruña, El Escorial, La Habana, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de una ciudad, nosotros ponemos artículo en el nombre de las ciudades, ¿cierto? En los topónimos de ciudades. ¿Qué otros tipos de topónimos tenemos? Tenemos topónimos que son nombres de instituciones. Por ejemplo, Instituto Cervantes, Universidad Complutense, nombres de universidades, de institutos. Todos son nombres propios, ¿cierto? Nombres propios siempre van con mayúscula, ¿ok? Tenemos nombres de cargos, departamentos, por ejemplo, director, ¿cierto? Centro de idiomas, ¿cierto? Son departamentos. Tenemos como nombres propios también, nombres de materias o disciplinas, por ejemplo, física, medicina, ¿cierto? Historia, matemáticas, español, lengua española, lengua portuguesa, que son nombres propios. Tenemos también nombres propios temporales, por ejemplo, Pascua es un nombre propio temporal. Pascua. Tenemos un otro ejemplo. Nochevieja. ¿Qué es Nochevieja? Es la noche del último día del año. Tenemos Nochebuena. ¿Qué es Nochebuena? Nochebuena es Navidad, ¿cierto? Y ahora, para cerrar, vamos a ver un poquito de ortografía.
vamos ver sobre las mayúsculas iniciales. Primeramente, como según el significado, ¿ok? Entonces tenemos que nombres que van mayúsculas iniciales. Siempre los nombres de persona, animal o cosa singularizada, apellidos, topónimos e nombres geográficos, certo? Por exemplo, o nome de persona, Maria, vai lá, M maiúscula, sempre. Antônio, ou então apellidos, por exemplo, Martínez, todos vão com a letra maiúscula. Topónimos, por exemplo, Rocinante, por exemplo, Bolívia, ou Ciudad Caracas, ou outro lugar geográfico, Duero. Todos vão com as iniciales maiúsculas. Ponemos também iniciales maiúsculas em abreviaturas de formas de tratamento, ok? Então, em espanhol, doctor e doctora, o señor o señora es con la inicial mayúscula, ¿cierto? Ahora, según la puntuación, siempre va mayúscula cuando es la primera palabra de un texto escrito. Siempre va mayúscula. Por ejemplo, te escribo desde São Paulo. Siempre começais com maiúscula, ok? Después de ponto, sempre después de ponto, em final de la frase, sempre va maiúscula. E depois de signos de cierre, de interrogação ou exclamação, sempre va maiúscula. Sem interposição de coma, de ponto e coma, ou de dois pontos. Sempre va maiúscula. Nada mais. Por exemplo, ¿eres contable? Yo también. Yo debemos escribir com mayúscula. Directo. Ou, por exemplo, hola, exclamação. Me llamo Lili Parra, Lili Hanna, por exemplo. Então, vai após interrogações ou exclamações, maiúsculas em las iniciales, direto, ok? Agora, as maiúsculas iniciais também, segundo ele significado, em pontos cardinales. Por exemplo, el norte está aí. El norte. Vou escrever com maiúscula. Pero vivo en el norte de la ciudad.
no escribo el norte con mayúscula en ese caso. ¿Por qué? Porque el norte de la ciudad no es el punto cardeal, ¿cierto? El punto cardeal es somente o lo punto exacto, ¿cierto? Usamos também maiúsculas iniciales em cargos, dignidades, títulos, por exemplo, director. Toda vez que eu vou escrever director, eu devo escrever com maiúscula. Também entidades, instituições, organismos, partidos políticos, por exemplo, Instituto Cervantes, sempre com maiúscula. Nombres de matérias ou disciplinas, por exemplo, física, medicina, psicologia, sempre maiúscula. Nombres de divindades e deidades, por exemplo, Alá, Deus, Jeová, Buda, sempre com maiúscula. Cômputos cronológicos, épocas, eventos históricos, fechas, movimentos culturales, políticos o religiosos, por exemplo, Dia de la Constituição, ou, no caso de hoje, Dia de los Padres. Hoy es Dia de los Padres, certo? Felicitações a todos os padres. Ok. Navidad, ok, el dia em que Jesus nasceu, Navidad. Usamos mayúscula também em artículo em nomes de cidades, províncias, comunidades autônomas com artículo. Então, as cidades que llevan artículo, usamos maiúsculas en el artículo también. Entonces, La Paz, la ciudad La Paz. La voy a escrever maiúscula. Paz también, La Paz. Maiúscula en el P. El Cairo, por ejemplo. O Castilla-La Mancha. Castilla con C mayúscula. La com L maiúsculo, Mancha com M maiúsculo, certo? Agora, según la pontuación, después de 2 puntos en encabezamientos de carta evocativos, usamos maiúsculas. Por exemplo, vou escrever uma carta. Querido Jaime, debo poner 2 puntos. En querido Jaime, querido con mayúscula, Jaime, que es el nombre, mayúscula. O por ejemplo, voy a iniciar la carta. Te escribo. Te con mayúscula también. ¿Cierto? Entonces es esto. Gracias pela atención. Gracias por esta oportunidad de poder estar aquí aprendiendo con vosotros, con todos ustedes. Yo deseo que estudies mucho, que tenha gostado de
nuestra clase. Y hasta mañana. Y hagan las actividades que yo enviaré en Google Forms y estudien con los textos. Yo enviaré un texto escrito en el grupo. Y hasta pronto, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Abraços para todos. Tchau.